Esperá, Garrett, esperá. Sí, Espera un minuto, Garrett. perfecto. En un minuto empezamos, ¿eh? Muchas gracias a todos, se sigue conectando gente. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad. Un saludo también de Mario Vargas Llosa, nuestro presidente, y también en nombre de la Fundación Libertad, que es el sufrido capítulo argentino de la Fundación Internacional para la Libertad. Muchas gracias muy especialmente al doctor Andrés Malamud. Bueno, yo lo veo hoy y te aviso. Perdón. Yo, yo lo conozco y lo admiro a la distancia, no tuve la suerte aún de conocerlo personalmente, pero sí lo he leído, lo he escuchado, y aquí en la Argentina se ha vuelto muy rápidamente, yo diría, una persona de gran referencia. Él nació en Argentina, precisamente en Olavarría, según entiendo, y aquí en el doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y actualmente trabaja en la Universidad de Lima, en la Universidad de Lisboa, allí en Portugal, lo que seguramente le da una perspectiva que se nota en sus artículos, en sus reflexiones muy interesantes sobre Iberoamérica. Así que bueno, bienvenido de nuevo, Andrés, es un gran gusto que nos acompañe, es en serio un honor, y espero que pronto podamos concretar algo como lo que habíamos hablado en Madrid, donde nosotros hacemos actividades muy intensas. Yo le voy a pasar la palabra ahora a Garrett Edwards, director de la Fundación Libertad, para que él comience este diálogo y lo modere. Gracias. Gracias, Andrés, y gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros y a toda la gente que está conectada y conectándose. Me parece que un buen punto para aprovechar para charlar contigo tiene que ver con esta nota que acabas de publicar, que vi en tu Twitter con el amigo Eduardo Levi Yeyati en America's Quarterly, con un título muy sugerente en inglés que traduzco rápidamente, esto de que el COVID-19 podría, en última instancia, fortalecer las democracias de América Latina y no destruirlas. Una idea que me parece que es muy atractiva como para que comencemos esta charla contigo. ¿Cómo es esto de que el COVID-19, en vez de generar lo que muchos a lo mejor pensamos o piensan que las está debilitando, podría en realidad fortalecerlas? Gracias, Garrett. Gracias, Gerardo. Es una buena manera de empezar, porque con este artículo que sale justamente hoy con Eduardo Levi Yeyati, lo que nosotros sugerimos es que no hay solamente dos posibilidades, sino tres. Hasta ahora casi todos los análisis parten de pensar que la democracia puede ser robusta o frágil. Las democracias robustas van a soportar el daño provocado por la emergencia, mientras que las frágiles van a sucumbir ante el daño. Y van a sucumbir a través de lo que se llama concentración del poder. Se supone que los poderes ejecutivos aprovechan la emergencia para concentrar poder, excediendo sus límites y excediéndose en el plazo. Es decir, que no solo acumulan más poder del necesario, sino que no lo devuelven cuando ya no es necesario. Hay una organización que se llama VDEM, por variedades de democracia, que tiene una sede doble en Suecia y en Estados Unidos. Y tiene un mapa maravilloso que ellos llaman de Pandemic Backsliding, el retroceso democrático producido por la pandemia, donde analizan a los países democráticos en función de su fragilidad ante el daño. Y dicen, de los países que tienen elecciones hay tres tipos. Los que van a resistir, que podemos definir como robustos o resilientes, los que son medianamente frágiles y los que son muy frágiles. Y esos pueden terminar en no democracias. Cuando empezó la ola, muchos hablaban de coronagolpes. ¿Qué era un coronagolpe? Era un golpe contra la democracia producido aprovechando la emergencia virósica. Y el ejemplo era Hungría. En realidad, exageramos, porque en Hungría ya había autoritarismo antes de la pandemia. Y es muy importante tener en cuenta esto. El miedo a que la democracia se perjudicara es porque la democracia en las últimas décadas muere de manera diferente al pasado. Hasta hace 30 o 40 años, las democracias morían de golpe, literalmente, desde afuera. Eran los que perdían las elecciones, los que promovían un golpe de Estado para echar a los que habían ganado. En los últimos 20 años, las democracias mueren de a poco y por dentro.
los que socavan a la democracia son los que ganaron las elecciones. Y tenemos a dos presidentes en este momento en el hemisferio, Trump y Bolsonaro, que denuncian fraude en las elecciones que ellos ganaron. Imagínense lo que harían si hubieran perdido o si perdieran en la reelección. Entonces el problema es ese, que la emergencia iba a ser utilizada por líderes que ya estaban a disgusto en la democracia para seguirla erosionando, para seguir esmerilando la oposición o conteniendo y reprimiendo las instituciones de control. Con Eduardo sugerimos una tercera posibilidad. No hay solo robustez o fragilidad. Inspirados en parte por Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, nosotros sugerimos la posibilidad de lo que Taleb llama antifragilidad, o también podríamos llamar prosiliencia, en vez de resiliencia, que es aguantar, prosiliencia, rebotar como un resorte. El daño beneficia a la democracia que no muere. Cuando el daño no es suficientemente fuerte para matar a la democracia, la fortalece. Todos estamos familiarizados con la frase de Nietzsche, lo que no me mata me fortalece, y esa es la idea. ¿Cómo puede un daño moderado fortalecer a la democracia? A través de tres mecanismos. El primero es que deje en evidencia la incompetencia. Los presidentes, durante la pandemia, primeros ministros que reaccionaron bien, subieron sus indicadores de popularidad. Los que reaccionaron mal, bajaron o se mantuvieron. Nosotros, más allá de lo que pensemos del caso chileno, Piñera pasa del 6% de imagen positiva, estaba en el suelo, a un 26%. Es polémica la salida, pero tuvo una reacción que la gente consideró mejor de lo que venía haciendo. Bolsonaro y Trump inicialmente cayeron. Fernández subió, como Angela Merkel, como Jacinda Ardern. Es decir, que el primer efecto que tiene esto es que los malos gobernantes quedan en evidencia. El segundo efecto es la sobrecompensación. Cuando un presidente se sobregira, se le va la mano, entonces las instituciones reaccionan. ¿Qué instituciones? Sobre todo las subnacionales. En Brasil, 25 gobernadores sobre 27 se opusieron a la no implementación de la cuarentena. Bolsonaro no la quería, 25 la querían. En Estados Unidos fue más evidente, aunque menos difundido. Andrew Cuomo, en Nueva York. Pero varios otros gobernadores le dijeron al presidente, vamos a hacer algo diferente. No estamos con vos. Y también hubo varias cortes que no se insubordinaron necesariamente, pero pusieron límites. No en Estados Unidos, sí en Brasil y sí en varios otros países. Y hay un paper recién salido del horno, que ese no es nuestro, que hace un mapeo de cómo las instituciones se pusieron de punta contra intentos de avasallarlas por parte de los ejecutivos. En Brasil se vio también que los líderes de las dos cámaras, diputados y senadores, salieron a firmar juntos contra el presidente. Supremo Tribunal Federal, Congreso, manifestaciones en las calles y gabinete. En un sistema presidencialista como el brasileño, el presidente perdió 3 ministros en 2 meses, 2 de ellos de salud y 1 de justicia, el más popular. Esto es sobrecompensación. Cuando el presidente se le va la mano, alguien le dice, pará, no es por acá. Y finalmente el tercer mecanismo es la presión internacional. Si un país gestiona mal la pandemia, se transforma en un peligro para sí y para otros. Y entonces es posible que los que están alrededor tomen medidas o para desgastar al incumbent, al gobierno, o para apoyar a los opositores, o para marginar al país de las burbujas de viaje que se vienen. Se está hablando entre países con bajo nivel de contagiosidad o con alto éxito en el combate, de que se pueda viajar entre ellos sin cuarentenar, pero no con países con más contagio. La pregunta es, ¿quién va a querer pertenecer a la misma burbuja de viajes que Brasil en el futuro? ¿Y cómo les va a venir esto a los empresarios brasileños o a los ciudadanos brasileños, que se van a sentir ostracizados del mundo? Y por lo tanto se la van a agarrar probablemente con el que consideran responsable por esto. Termino con lo siguiente. No es obligación que la pandemia mejore las democracias, pero no es una obligación que las destruya. Lo que nosotros planteamos es un escenario que pocos contemplan, el escenario del resorte. Las democracias pueden fragilizarse, pueden resistir y pueden mejorar en el mediano plazo. Porque en el corto plazo, en principio nos perjudicamos todos y hay incertidumbre, intentos militares, críticas al gobierno por parte de los militares. Fíjense que en Brasil y en Estados Unidos pasan cosas opuestas. Los militares apoyan a Bolsonaro, cuando algunos habrían esperado que lo moderen. En Estados Unidos lo contrario. Las declaraciones de los jefes de las Fuerzas Armadas son contra el presidente, para decir que no van a salir a la calle a reprimir, que no están de acuerdo con las declaraciones oficiales. Pero en cualquier caso hay efervescencia y ebullición. Y esa ebullición no necesariamente salta contra la democracia, puede saltar a favor.
Entre los presentes hay un amigo y maestro que es Matteo Goretti, pero va a ser un placer dialogar con todos ustedes sobre los temas que más les interesen. Les agradezco muchísimo la invitación y la presencia. Estaba sin audio. Andrés decía, has dejado en esta primera respuesta un montón de hilos para retomar y para seguir llevando. Yo de paso, como uno de los hilos que quiero retomar tiene que ver con esto que estabas comentando, les comparto en el chat el link del artículo que estamos refiriendo, por si después lo quieren leer. No los invitamos a que lo lean ahora que estamos en el medio de la conversación, pero después cuando terminen lo pueden retomar. Y ustedes marcan, sí, en este artículo con Levi Yeyati, un punto que me parece que está bueno como para que, digo, podemos hablar después de Brasil, podemos seguir hablando de Estados Unidos, pero para traerlo a Argentina en particular, porque serían ustedes 4 áreas, ¿sí?, en las que Latinoamérica estaría en una mala posición para poder lidiar con la emergencia del COVID-19, ¿no? Y resumiendo rápidamente, el tema el acceso al capital privado internacional, un espacio muy angosto para el tema de lo fiscal, una fuerza laboral precaria y un desencanto político generalizado con las democracias liberales, ¿no? Esos son básicamente los 4 puntos que ustedes marcan y que dicen, ¿sí?, en una nota ahí, apenas terminan de enumerarlos, que no se dan, por suerte, no se dan estos 4 a la vez en un mismo país. La Argentina está ahí cerquita, ¿no?, de dar con las 4 categorías. Quizás no da del todo con alguna, pero pegan el palo, ¿no? La situación de América Latina no es particularmente privilegiada. América Latina, mejor dicho, América del Sur, era un continente estallado cuando llega la pandemia. En casi la mitad de los países había manifestaciones que habían conducido a la destitución de un presidente, en Bolivia, a la salida de un gobierno de su capital, como en Ecuador, a presidentes con el 6% de imagen positiva, como en Chile, y empezaban en Colombia. Argentina y Brasil estaban tranquilos por diferentes razones. En Brasil ya habían destituido una presidenta, y en Argentina se acercaba la alternancia. Había expectativa de renovación. Pero la situación no era particularmente favorable. Y cuando salga la gente a la calle, cuando salga esa rabia otra vez a la calle, se va a encontrar con más con más pobreza y más desempleo. Y al mismo tiempo, algo que con Eduardo, creo que no lo colocamos en la nota, pero es importante destacar. América Latina se está acercando de a poco al ingreso básico universal. Y esto llega como una sorpresa. No lo hubiéramos esperado. Sin embargo, en Argentina teníamos un par de mecanismos que ya nos aproximaban, que no existían en el 2001. En el 2001, cuando explota todo, no hay manera de contener materialmente a la gente, de alimentarla mientras pierde el empleo. Ahora sí, porque está la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas. Así que los más pobres y los más viejos están cuidados. Y ahora además hay planes de emergencia. Pero lo de Brasil llama más la atención todavía. En Brasil tenían el plan Bolsa Familia, verifiquen los números, pero tendían a cerca de 15 millones de personas. Y ahora Bolsonaro está extendiendo y transformando ese servicio para 4 veces más personas. Más de 50 millones de personas están recibiendo ya un ingreso en Brasil. Esto significa que América del Sur puede ser una de las regiones que primero se acerca a la renta básica universal desde la derecha, lo cual va contra lo que muchos hubieran pensado antes de esto. Y son monedas, lo que le cuesta al Estado, el costo fiscal de una asistencia mínima de alimentación y sanidad para los pobres es nada. Así que por un lado está todo mal, y por el otro vamos camino a algo que nadie se hubiera imaginado. Porque ¿quién hubiera pensado que la derecha iba a acercarse al ingreso básico universal en países donde hasta ahora eso ni se hablaba? Y cuando se hablaba era por partidos de izquierda que eran minoritarios o eran desplazados. Entonces sí, la situación era muy grave al principio, pero se dan estas cosas que no hubiéramos previsto. Y además hay algunos beneficios, no para todos por igual. Los países de América del Sur, sobre todo, y distingo mucho, porque del norte al sur de Panamá hay un corte fundamental, y el corte tiene que ver con qué potencia es mayor la asociación y la dependencia. Del norte de Panamá para arriba es con Estados Unidos, de Panamá para abajo es con China, con Venezuela y Colombia dando vueltas a una transición. ¿Qué significa esto? Que las inversiones y el comercio y los flujos financieros se vinculan más con un país o con otro. Y la migración y las remesas y el turismo menos, también. Entonces en América del Sur lo que vemos es que hay países que exportan minerales y países que exportan recursos alimenticios, naturales, biomasa.
Los países que exportan alimentos, por supuesto que van a sufrir como todos, pero menos que los que exportan petróleo. Así que ahí hay una ventanita de oportunidad para la mitad de los países. Para los que exportan minerales, la situación es bastante oscura. Para los que exportan biomasa, que se puede traducir no solo en alimentos a granel, sino en alimentos sofisticados, fibra, papel, tejido y productos farmacéuticos, hay una ventana de oportunidad que no existía antes de la pandemia. Así que, de nuevo, no todo el escenario es oscuro, hay bifurcaciones que nos van a impulsar en algunos casos para adelante, esto de la renta básica universal para todos los que la quieran implementar, y en el caso de la biomasa, para la mitad de los que estemos beneficiados por una situación que es no buena, sino menos trágica que la de otros. Andrés, lo acabas de marcar, me parece, en lo teórico, una división muy clara entre América del Sur y la otra parte que está, digamos, en América del Norte, si bien tiene gran parte de América Central, y en América del Sur con los países exportadores de biomasa y los países exportadores de minerales. Eso me parece que nos deja como para escuchar un poco tu análisis de lo que ha sido y sigue siendo el tema probablemente en la Argentina esta semana y que tiene que ver con el anuncio del presidente Alberto Fernández el lunes, ¿no? Por un lado de la intervención por DNU de Vicentín, ¿sí? De la empresa agroexportadora, y por el otro lado de la presentación en el Congreso de una ley de expropiación. Muchos han dicho que esto es el camino a Venezuela, te he escuchado, te he leído, me han comentado que para vos no sería tanto un camino hacia Venezuela, sino más bien una mexicaneada. ¿Cómo es eso? Estas cosas ya las hicieron en el gobierno anterior. Y estas cosas para mí tienen la siguiente característica. Son antimercado, pero son pro empresa. Me imagino poca gente más feliz que los propietarios de la empresa y los bancos acreedores. Esto es algo que beneficia porque esta gente son pagadores seriales. Esto no favorece las inversiones de los que quieren venir a innovar y competir, pero perfectamente favorece a los empresarios que quieren tener una red de seguridad y saber que cuando hagan todo mal, va a venir el Estado, los va a expropiar y les va a pagar más de lo que merecen, más de lo que valen. Así que hay que tener esto bien en cuenta. Por supuesto que van a gritar los empresarios, pero no se van a perjudicar. Al contrario, vean cómo salieron las expropiaciones anteriores. A mí me da la impresión de que esta decisión tiene que ver con el equilibrio interno de poder en el partido gobernante que algunos llaman coalición. Y en este caso pasó algo sorprendente, que fue una convergencia entre dos sectores que son el sostén principal del presidente. El sector del kirchnerismo, que tiene una alta intensidad ideológica y un programa más o menos concreto, más o menos, tampoco pensemos que son Lenin, y un gobernador fundamental, moderado y no kirchnerista. Esto no es un laudo presidencial. Esto es una decisión presidencial sobre una convergencia entre los moderados y los extremistas. Acá Perotti estuvo a favor, y yo no escuché a los demás gobernadores expresarse en contra, aunque quizás lo estén. Pero acá no es que Alberto laudó y se inclinó por el kirchnerismo. Acá Perotti estaba también a favor, por lo que parece. Y no sé si eso le va a convenir electoralmente o en la imagen o en la opinión pública, ustedes cuéntenme, de su provincia. Así que para mí esto es fundamental. Tengo entendido que esta no hubiera sido la decisión si el presidente hubiera podido hacer lo que él quería. Si no hizo lo que él quería, no fue porque lo impulsó el kirchnerismo, fue porque convergieron sus apoyos con sus apoyos. Cristina con un gobernador clave. Si esto es una tendencia o un caso único, ellos dicen que es un caso único y yo tiendo a creerles. Me parece un caso único e improvisado, que además puede salirles por la culata, dependiendo de cómo reaccionen los empresarios, los mercados, que no son lo mismo, y la calle. Hasta ahora la respuesta no es muy halagüeña. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Mi impresión es que esto puede salirles mal. Y al mismo tiempo puede ser una compensación. Si el cierre de la negociación por la deuda es por derecha, es decir, entregan mucho más de lo que hubieran querido, entonces con esto pueden compensar a su base progresista, diciendo, miren, nacionalizamos. No somos de derecha aunque entreguemos todo lo que quieran nuestros acreedores. Pero eso depende de desarrollos que todavía no conocemos. La negociación esta semana es confidencial, recién la que viene tendremos novedades y podremos evaluar. Es ahí donde reaparece entonces, Andrés, en la historia del kirchnerismo, que vos lo marcabas muy bien, ese kirchnerismo que le gusta pagar y a veces hasta pagar de más, ¿no? Entonces esto sería la ofrenda para aquellos que si se llega a dar ese supuesto de nuevo, no se enojen demasiado.
Pregúntenle cuánta gente, cuántos empresarios quedaron pobres durante los 12 años de gobierno kirchnerista. ¿Y cuántos quedaron más ricos? No es que sean kirchneristas, al contrario, hay una disociación, una disonancia cognitiva entre lo que les gusta y lo que los beneficia. El kirchnerismo benefició fuertemente al sector bancario y a los acreedores externos, que no lo quieren, pero hay una diferencia entre el bolsillo y la cabeza, y en última instancia, el bolsillo convence más. Andrés, te traigo de nuevo para el COVID-19, que parece ser va a ser el tema del año sin duda alguna y no vamos a poder evitar ni darle demasiados rodeos, con un Alberto Fernández que esta mañana incluso llegó a decir que por la velocidad, por la aceleración que está teniendo el contagio, en especial en lo que es la zona obviamente de Cava del Lamba, que es donde están más concentrados, deberían volver a una cuarentena absoluta. Dijo, no vamos a volver a una cuarentena absoluta, pero por los números que vamos viendo, sentimos sí que deberíamos estar en fase 1 de nuevo. Eso fue lo que dijo Alberto Fernández esta mañana. ¿Cómo analizas esta relación que tienen los políticos, por un lado, con los fallecidos por COVID-19, que es un número que aparentemente a todos los políticos les preocupa, les asusta y no quieren tener que cargar con esa estadística? Y por otro lado, con las caídas económicas que son inevitables en el medio de una pandemia, en el medio de tener que tomar las decisiones de cuarentena. Digo, ¿te parece que hay alguna que pese más que la otra, por un lado para la gente y por otro lado para los políticos? Hay una discusión sobre cuál es la causa por la cual Bolsonaro, AMLO en México y Trump reaccionaron de una manera y Fernández de otra. Una de las explicaciones es institucional. Compara los federalismos, los sistemas de partido y los estados de bienestar de cada país y dice, eso es lo que determinó la diferente respuesta. Yo creo que esa no es la explicación correcta. La explicación correcta es a qué sectores representa electoralmente y se representa en su imagen el presidente. Hay algo que define la consecuencia o el impacto de la pandemia, que es la densidad urbana. La pandemia pega sobre todo en sectores de alta densidad. En Nueva York más que en Los Ángeles. En sociedades que crecen para arriba y tienen transporte público, más que en sociedades que crecen para los costados y se transportan en auto o helicóptero. Y Alberto Fernández es representante de la densidad urbana de la ciudad de Buenos Aires, como Larreta y como Kicillof. Así que ellos sienten eso, tienen eso en la cabeza. Trump es de Nueva York, pero representa a los rednecks, pierde las elecciones en Nueva York. Representa a la gente de los Estados Unidos rurales. Bolsonaro y AMLO, siendo de derecha uno y de izquierda el otro, también son representantes de sectores, por ejemplo, informales. En el caso de AMLO es más claro, los informales y los empresarios son los más perjudicados por el cierre de la economía. Los sectores urbanos burgueses somos los menos perjudicados, porque tenemos ingreso constante. Entonces, para mí, la explicación es esa. Si hubiera habido otro presidente del mismo partido, habría habido otra respuesta. ¿Por qué Alberto Fernández es tan sensible a esto? Porque hizo política toda su vida en la capital federal. Si hubiera hecho en una provincia, tendría otra percepción. Entonces, no es que los políticos sienten esto y los ciudadanos sienten esto. Depende de qué políticos representando qué ciudadanos. Y ahí en Argentina se dio una combinación única para los federalismos de América. Un presidente hiperurbano rodeado por dos gobernantes hiperurbanos. No vemos eso en otro lugar en América Latina. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, en Europa lo que tenemos es un desconfinamiento en el que el pico se encuentra atrás. En Argentina estamos procediendo a un desconfinamiento con el pico adelante. Eso es muy complicado. Hay una serie de razones para sospechar de que eso salga bien. Pero si quieren poner un ejemplo concreto dentro de Argentina, miren, fue noticia ayer, el contraste entre Olavarría y Tandil. Dos ciudades que estaban a la par y de repente se dispararon los contagios en Olavarría mientras mantuvieron el control, por ahora, en Tandil. Entonces unos siguen avanzando y otros vuelven para atrás. Es posible que la intermitencia y la segmentación espacial sean el futuro de los próximos meses. Pero de nuevo, dependerá de la sensibilidad de los dirigentes políticos, de los gobernantes y de la tolerancia de la población, que parece estar algo fatigada de la cuarentena, a juzgar por los runners. Sí, lo de los runners ya veremos, como dijeron incluso desde la Secretaría de Salud, dentro de 2 semanas, qué efecto tiene o no tiene el que hayan salido todos a correr juntos el lunes. Nos quedamos un poco más en Argentina antes de ir después al resto del mundo, Andrés, y luego abrir para que la gente pueda comenzar también a aportar y a opinar y agregar. La oposición en la Argentina, ¿no?
¿qué rol te parece que está jugando, si es que está jugando algún rol? Por un lado con los partidos tradicionales, ¿no? Como la UCR, que lo tiene Ricardo Alfonsín en su embajada cómodo, apoyando y vitoreando básicamente casi cualquier cosa que hace el gobierno nacional, y del otro lado Juntos por el Cambio, que parece ser, por lo menos en el tema de Vicentín, se despertó con una crítica, pero a lo mejor no lo habíamos visto despierta en estos meses anteriores. Bueno, Ricardo nunca llegó a la embajada. Se desató una pandemia antes, así que sigue del otro lado, no está en la península ibérica. En Portugal y en España estamos sin embajador. El coronavirus no nos ayudó. En Argentina hay una continuidad, que es enorme. Creo que nada representa mejor a Argentina que aquel dicho de que si uno se va durante 20 días, cuando vuelve cambió todo. Si uno se va durante 20 años, cuando vuelve no cambió nada. Bueno, hace 70 años que la sociedad argentina está dividida entre dos sectores. Los sectores populares, que reivindican el valor del trabajo y que buscan justicia social, y las clases medias, que reivindican el valor de la educación por su aspiración a la movilidad social. Son valores legítimos de sectores sociales relevantes, que votan continuamente de manera estructurada. La lealtad de la clase obrera sindicalizada al peronismo es mucho mayor que la lealtad de los trabajadores al Partido Laborista en Gran Bretaña, por ejemplo. Así que nosotros tenemos una división semipermanente en la política argentina. En este momento estamos en lo que siempre estuvimos, una especie de bipolarismo, con el peronismo aglutinado de un lado y el no peronismo aglutinado del otro. ¿Qué es lo que hay en cada uno de estos dos partidos o polos? Moderados y extremistas, o si quieren, duros, no los llamamos extremistas. Blando también suena feo. Moderados y duros. Y en este momento hay una convergencia de los moderados. Por una razón muy simple, porque están gobernando. Porque en Argentina hay un sistema de gobernanza multinivel en el cual los gobernadores y los intendentes también son gobierno, aunque pertenezcan a un partido diferente del presidente. Y entonces hubo una alianza de los que gobiernan, que o eran moderados de antes, o fueron moderados por la necesidad del gobierno. Y afuera, tirando piedras, están los duros, los que no tienen esa responsabilidad, no manejan territorio, no manejan presupuesto y no manejan personal. ¿Qué es lo que va a pasar? Es probable que ninguno de los dos se parta. Es decir, los moderados no se van a juntar en un partido común de los moderados. Los moderados de cada lado van a seguir compitiendo junto con sus duros en las elecciones que vienen. Las elecciones que vienen son en 2021 y son elecciones en plural. No hay elecciones nacionales. Hay 24 elecciones provinciales. Y cada provincia es un mundo que hará sus alianzas y tendrá sus propios clivajes o divisiones sociales. Si la oposición no se divide, tiene altas chances de que le vaya muy bien a las elecciones. No por mérito, sino porque un gobierno en recesión suele tener malos resultados electorales. Y para las elecciones de octubre del año que viene hay 3 escenarios: pandemia, recesión o rebote. Si es escenario de pandemia, olvidémonos, no podemos estar en cuarentena un año y medio y seguir lúcidos intelectualmente, no es que lo estemos actualmente, pero sería peor. Si es en recesión, lo único que tiene que hacer la oposición es permanecer unida y no tirar piedras. Si es en rebote, se beneficia el gobierno. Habremos superado la pandemia, estaremos creciendo económicamente, es bueno para ellos y se lo habrán merecido. ¿Qué es lo que esto indica? Que no hace falta hacer locuras, ni entregarse al enemigo, al adversario. Hace falta cooperar durante el gobierno, competir en las elecciones y seguir juntos, tanto para unos como para otros. Y creo que si son racionales, esto es lo que van a hacer. No tendremos sorpresas en las elecciones del 2021. Ese sí que es un titular, Andrés, no tendremos sorpresas para las elecciones del 2021. Ese va... Sí son racionales, es condicional. Ahí está, lo completamos para que quede bien la imagen. Antes, ya van llegando varias preguntas de la gente, ahora las vamos abriendo y las vamos compartiendo. Hablamos de Brasil un poco, hablamos de Estados Unidos otro poco. No hablamos quizá todavía de China, que vos lo mencionaste cuando nos hablabas de la potencia con la que algunos países se alían o se vinculan, pero todavía
no le pusimos una banderita como para hablar un poco más del gigante asiático, que incluso, digo, esta semana algunos investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, con gente de la Universidad de Boston y del Hospital de Niños de Boston, sacaron un informe, una investigación que todavía le falta el peer review, ¿sí? No tiene doble ciego, no es que la publicó Nature, sino que la armaron entre algunos investigadores que tomaron imágenes satelitales, ¿no?, de Wuhan, compararon 2018 con 2019, vieron que se llenó en agosto de 2019 de autos los hospitales y los sanatorios, y que la gente en los buscadores, que no son Google, porque en China no pueden usar Google, todos buscando en agosto de 2019 ya los síntomas de lo que hoy conocemos es el COVID-19, ¿no? Probablemente nunca chequeemos, nunca sepamos realmente cuándo arrancó el coronavirus ni de qué manera, pero ¿qué rol o qué responsabilidad o en qué lugar te parece que va a terminar quedando China cuando avancemos un poquito más en el camino en el que estamos ahora? Gran pregunta. ¿En qué lugar va a quedar China y en qué lugar van a quedar las publicaciones científicas? Me parece muy interesante lo que decías. No es ninguna garantía que una revista prestigiosa te publique algo. Después de lo que pasó con Lancet hace 2 semanas, te has visto que el sistema de peer review es una porquería y sigue siendo el menos malo de todos los que conocemos, pero es súper falible. Ya lo sabíamos para la ciencia social, está recontra confirmado para las ciencias un poquito más duras también. Así que esto es problemático. Si ni siquiera podemos confiar en las mejores revistas científicas, ¿qué otra cosa se puede esperar de lo que ni siquiera fue revisado y publicado? China tiene 480 institutos Confucio desparramados por el mundo. Y con eso pretendía crear algo de soft power, el poder de atracción, en vez del poder de coacción. La tienen complicada. La tienen complicada porque cultural y lingüísticamente somos muy diferentes. O por lo menos eso creemos nosotros, que somos occidentales. Porque más de la mitad de la humanidad vive, son ellos o están alrededor de ellos, del Asia-Pacífico. Así que Occidente se transforma cada vez más en una periferia empequeñecida del mundo. No del sistema global, porque lo que estamos viendo es que vamos camino a una disociación del sistema global, el desacople. Nosotros, a lo largo de 70 años de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos primero un sistema bipolar, después un momento unipolar, y después una relajación, pero todavía con Estados Unidos al volante. Durante 70 años, siempre que hubo una crisis internacional, o Estados Unidos, o una institución coordinada por Estados Unidos, ONU, G8, G20, estaba al volante. Esta es la primera vez que no. No hay nadie al volante, si hay alguien es la OMS, que no tiene ni poder ni mucha credibilidad en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Es altamente improbable que Estados Unidos consiga volver. Ya no tiene el poder estructural que tenía y ya quemó demasiada reputación en el camino. Y todavía no hay chance de que China lo sustituya. China no tiene todavía la fuerza ni tiene el prestigio. La única posibilidad de crear gobernanza global, y esto lo tiro yo, no es un dato, es análisis, es que China y Estados Unidos cooperen. Si cooperan los dos, 22% de la humanidad, 40% del PBI, más o menos, alcanza, no hace falta nadie más, no hace falta G7, G8, G3, el G2 es suficiente para crear gobernabilidad global. Porque el mundo que viene no es un mundo de normas, es un mundo de acuerdos, no es un mundo con reglas generales, es un mundo con acuerdos específicos que si son poderosos, se van a imponer a los demás, para desbordar sobre los otros. Y un acuerdo entre estos dos alcanza para forzar a los demás a adecuarse. Si estos dos no se ponen de acuerdo, estamos jorobados. Porque no hay nadie que consiga sustituir a uno de los dos. Juntos Estados Unidos y China tienen cerca del mismo PBI que tenía Estados Unidos solo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando moldeó el mundo como era hasta hace poco, el orden liberal internacional. Ahora, el G0 tiene dos posibilidades. Un G0 retraído, donde cada uno haga su vida sin molestar a los demás, y un G0 competitivo, donde nos piden una prueba de amor. Donde China nos diga, si quieren inversiones, no se aten al dólar, o Estados Unidos nos diga lo contrario. Si quieren al dólar, no acepten el 5G. En ese escenario, un país periférico y dependiente como el nuestro está súper complicado. La única apuesta que nos beneficia es la diversificación. Hacer negocio con todo, venderles a todo, de eso se trata. Necesitamos a China. Sin China no creceríamos más. Hace un mes, China pasó a ser nuestro principal socio comercial, por sobre Brasil. Y ya lo era de Brasil, y de Chile, y de Perú, y de Uruguay. Necesitamos a China. Y necesitamos a Estados Unidos. Necesitamos que no se peleen, o por lo menos que no nos hagan pelear a nosotros con el otro. Pero son dos países inevitables. Inevitables. Si uno de los dos decide que no podemos hacer negocios con el otro, estamos
recontra complicados. Argentina y parte de América Latina y África y Europa. Porque hoy Europa es tan dependiente de esa cooperación o de esa competición entre China y Estados Unidos como nosotros. Y si no, fíjense, China está comprando Europa. Cines, el puerto más importante de Portugal, el Pireo, el puerto de Atenas, uno de los más importantes del Mediterráneo, ya están administrados por China. Compañías eléctricas, nacionales, tierras que van comprando en todos lados. Así que China está entrando en todos lados, mientras Estados Unidos se retrae. Guerra probablemente no haya. Pero si no hay cooperación, vamos a tener turbulencia. Me gustó, Andrés, eso del probablemente, porque con Trump de cara a noviembre uno nunca sabe qué esperar, ¿no? Pero muy claro eso. Me quedo con esta imagen, me parece que también la gente se debe quedar con esta imagen de que tenemos que ser buenos amigos de los dos países sin que los dos se enojen entre ellos o les agarre envidia de cómo nos llevamos con el otro. Es complicado ese panorama y ese equilibrio. Minuto 37, acabamos de llegar, podemos empezar a abrir muchas preguntas de la gente. Tenemos a Claudia del Valle, Andrés, que se quedó con esto de la prosiliencia, ¿no? Y pregunta si la democracia se apoya en las instituciones de la República para ser prosiliente. Pregunta un poco más por esto de la prosiliencia. Muchas gracias. La democracia como la conocemos es democracia liberal. Eso significa que tiene un componente vertical y un componente horizontal. El componente vertical es la participación o movilización popular, la soberanía del pueblo. El componente horizontal es el control entre las instituciones, representativas y no representativas, porque el Poder Judicial no es representativo. Y como a veces necesitamos atarnos a acuerdos para que el futuro se torne más estable, más previsible, creamos otras instituciones no representativas a las que les damos autonomía, como los bancos centrales. Si falta una de estas dos patas, si falta el control vertical, tenemos lo que algunos llaman populismo o democracia liberal. Si falta el elemento vertical, tenemos un sistema de oligarquía esclerosada, quizás competitiva. ¿Dónde se manifiestan estas dos dimensiones de la democracia? En las elecciones y las instituciones y en la calle. Aunque nuestra Constitución diga que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, la calle mide la intensidad de las preferencias. Porque un voto tenemos todos. Yo, que creo muy fuertemente en esto, y el que está al lado mío que cree más o menos, no le da lo mismo. Y los dos tenemos un voto. El peso de la intensidad es lo que se manifiesta en la calle y en las redes. Así que no hay que despreciar ni las instituciones representativas, ni las calles y las redes, porque ahí también está lo que si lo tapamos solamente con instituciones no lo vemos hasta que explota. Y yo soy relativamente optimista. Si se exagera con el peso de la calle, se caen los gobiernos. Si la calle no aparece, se terminan cayendo los gobiernos más tarde cuando toda esa olla a presión se destapa. Gracias, Andrés. Lo tenemos a Diego Gellar, el ex embajador argentino de la República Popular China. ¿Podremos abrirle el micrófono que quería hacer una pregunta y sumarse aquí a la conversación? Andrés, felicitaciones, me parece estupenda tu presentación. Por supuesto te felicito porque coincido, porque si no seguramente no te estaría felicitando. Una pregunta muy puntual y sumándome a tu metodología de acceso al tema de aproximación, pero hay un tema que es esta casi obsesión de poner el título de la pospandemia. China, de un lado, está en la pospandemia, se ha casi normalizado y está, como vos bien dijiste, Europa está saliendo de su pico, entonces está entreviendo de poner en máquina no solamente sus programas de apoyo institucional, 700 o 500 mil millones, 700 mil millones de euros por un lado, y al mismo tiempo, o sea, asistencia más producción. Nosotros, en cambio, la verdad, no llegamos. Esto que dice el presidente Fernández ahora diciendo, y si vemos que ahora estamos en 1.200 casos por día, tendríamos que volver a la cuarentena absoluta, cosa imposible. Ahora, la realidad es que nosotros estamos en el medio, o sea, yo siento, te lo transmito como pregunta, que en la pospandemia para nosotros es un tema casi a 2 años visto. Que tenemos un proceso tomando que murieron 32.000 personas de gripe el año pasado con vacuna. Yo digo conservadoramente, y sería un éxito el programa sanitario si a fin de año se murieran 32.000 personas de COVID
sin vacuna. Esto como aproximación. Estando en 650 muertos, pareciera que estamos muy lejos del verdadero pico. Entonces, la pospandemia es casi una entelequia en la Argentina. ¿Cómo hacemos para encarar este dato intermedio? ¿Cómo resolvemos la movilidad de la sociedad desde la movilidad? Porque lo que está claro es que volver a una cuarentena absoluta es imposible para enfrentar este tránsito todavía hacia la pospandemia, este paso intermedio. Muchas gracias, Diego. Es la pregunta más complicada, porque yo me imagino una Argentina rebotando en el mediano plazo o largo plazo. El corto medio es el más difícil de todos. El tránsito es el más difícil de prever y de operar. Quizás la exponencialidad lo simplifique porque lo acorta. En realidad no va a durar tanto. Dentro de 2 semanas vamos a tener un nivel impresionante de infección y vamos a tener que decidir rápido, y la post-pandemia va a ser dentro de 2 meses, porque ya va a haber terminado todo. En realidad lo que estamos viendo es que Argentina son 2 países, el AMBA y el resto, con un poquito de Chaco, un poquito de Córdoba, algunas ciudades en Río Negro y Neuquén. Esta es la densidad, uno de los conceptos fundamentales que aprendemos a partir de esta emergencia. La densidad tiene consecuencias. Hace tiempo que el interior argentino sufre la concentración demográfica en el conurbano, un 0,5 del territorio con 1/3 de la población. Y no consigue autonomizarse, no consigue evitar que el conurbano le haga daño. El conurbano tiene un montón de beneficios, subsidios energéticos, subsidios de transporte, y al mismo tiempo tiene una sobrerepresentación de la pobreza. Me refiero al conurbano acá y no a la ciudad de Buenos Aires. Está mal organizada Argentina. Creo que la única manera de reequilibrar Argentina es que el interior haga una alianza con el exterior para autonomizarse del AMBA. Esto es abrir, por ejemplo, el comercio, que las economías regionales puedan comerciar con el mundo exterior y no dependan del mercado doméstico. Porque con el mercado doméstico no solamente no alcanza para desarrollar el país, sino que nos condena al AMBA. Y el AMBA es, pobrecitos, no es culpa de ellos, la maldición argentina. Con este nivel de densidad, en 1/3 del país, en 0,5% del territorio, no hay desarrollo posible. Entonces, el tránsito tiene 2 etapas y tiene 2 territorios. Y lo bueno es que quizás se puede aprender en el AMBA y en el gobierno nacional de qué pasa en la Argentina del interior, de qué pasa en las 20 provincias que van a empezar a hacer una vida relativamente normal, mientras los porteños siguen entre presos y corriendo. Porque ese parece que es el mundo que viene. Pueden estar solo encerrados en el departamento o corriendo a las plazas de 8 a 8. ¿Qué vida es esa? Bueno, es la vida que ellos se buscaron. La vida de este país megalómano concentrado en esa zona. ¿Qué es lo que me parece que el gobierno podría aprender de esto? No me queda claro, porque estamos bajo un gobierno de 3 porteños. ¿Qué es lo que el país puede aprender de esto? Que no es bueno estar gobernado por 3 porteños. Muchas gracias, Andrés. Seguimos repasando preguntas que manda la gente. Tenemos varios preocupados por la política en la Argentina, por las elecciones a futuro. Lo tenemos a Pablo Sey, por ejemplo, que pregunta si la oposición no debería ser una defensa racional desde la democracia, insistiendo en que se respeten las leyes. Y la tenemos a Magdalena Van Langendock, que pregunta cómo ves la posición de los liberales para el 2021 y para el 2023. Pues la primera, si hace falta que la oposición pida que se respeten las leyes, estamos en problema. En principio eso lo damos todos por asumido, vivimos en un Estado de Derecho. Si alguien piensa que la ley no se respeta, tiene que ir a la justicia. Y va a tener que tocar el timbre fuerte porque creo que están de feria todavía. Bueno, ese es un problemita que tenemos con la Suprema Corte. Pero es un problema que tiene la democracia argentina con la justicia. Voy a decir algo que es contraintuitivo y posiblemente muchos de ustedes no estén de acuerdo. El Ejecutivo argentino funciona mediocremente. El Legislativo argentino no funciona tan mal. El problema de Argentina es el Poder Judicial, que tuvo una gran Suprema Corte en los 80 y una Cámara Federal que metió presos a los comandantes. Y hoy tiene Comodoro Pi. La gran deuda de la democracia es el Poder Judicial. No es que no haya que mejorar el Legislativo ni el Ejecutivo. El problema está en la justicia. Entonces, si hay problemas con la ley, no es porque alguien la viole, sino porque alguien no la controla, que es su función. Porque en todos lados los gobiernos tratan de pasar el límite. Empujan hasta donde pueden. El gobierno anterior, su primera medida fue tratar de meter 2 jueces por decreto en la Corte Suprema. Y no pudo, porque en el Senado lo pararon.
hace falta resistencia institucional. La resistencia en contra de los que violan la ley es del Poder Judicial. El Poder Judicial no está funcionando, tenemos que apedrear a los jueces, metafóricamente. No es la oposición la que tiene que cumplir el rol, aunque sí, en la calle, dando apoyo si hace falta, pero después es la justicia la que tiene que funcionar. La segunda pregunta, el papel de los liberales, no sé a qué se refieren. Yo creo que liberales son, aunque no les parezca, la oposición, fuertemente, y el gobierno bastante, algunos de ellos. ¿En qué sentido son liberales? Que son cobardes físicos. El gobierno y la oposición. De nuevo, esto es antiintuitivo y ustedes viven ahí el roce cotidiano y la grieta y no van a estar de acuerdo conmigo. Pero el número de homicidios en Argentina es el más bajo de América Latina después de Chile. La misma tasa de homicidios que en Estados Unidos tenemos. Que para ellos es alta por ser un país desarrollado y para nosotros baja por ser un país en desarrollo. Y en Argentina tenemos un nivel de violencia política mínimo. Cuando pasa algo como en Tucumán, los policías ya están presos y serán juzgados. Mínimo. En Brasil, Colombia y México están cotidianamente matando activistas y periodistas. En Argentina tenemos una sociedad liberal con políticos más o menos liberales. Si la pregunta es qué va a pasar con Milei y con Espert, la respuesta es nada. Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Tiene un sistema electoral restrictivo, con altos costos de ingreso, que tiene inmensas penalizaciones para los que quieren entrar. Así que la solución es entrar en los partidos grandes y cambiarlos por dentro si pueden. Miren, los partidos políticos argentinos procesan a los que están afuera. Scioli, Reutemann, Palito Ortega, andaban por afuera, el peronismo los procesó. El radicalismo fue menos eficiente, y entonces fue Macri el que entra por afuera, le come la base urbana, pero forma un partido político. Macri no llegó desde el macrismo, llegó desde un partido que armó, que institucionalizó y que lo sobrevive. Es un partido político que consiguió romper el duopolio, pero como no consiguió sustituir al radicalismo en todo el país, tuvo que aliarse con el radicalismo. Ese es el sistema, les guste o no, electoral argentino. Y por lo tanto, terceras fuerzas, olvídense. Serán testimoniales, por supuesto, podrán meter un diputado, harán ruido en la televisión, pero no van a gobernar. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo que te has tomado. Lo tenemos a Gerardo Bongiovanni para que dé las palabras de cierre, porque estamos básicamente en la hora que comprometimos el comienzo de la venta. Gracias, muchas gracias, Andrés. Agradecerte realmente con mucho énfasis. Dos cosas que especialmente me llamaron la atención. Primero, lo que dijiste recién, tu defensa del modelo de coaliciones, ¿no? Que es el que parece que se está abriendo paso en la Argentina por primera vez, ¿no? Y por otro lado, lo que me dijiste, a lo mejor porque sos de Olavarría, tenés más claro este tema del interior, que efectivamente Argentina viene con gobiernos que desconocen mucho el interior. El gobierno de Macri es un gobierno muy porteño, en algunas cosas sí se esmeró mejorar, pero este gobierno lo mismo. Y mirá, te cuento algo que algunos nos percatamos. Cuando Alberto Fernández anunció la estatización, ni siquiera mencionaba bien el nombre de la empresa, decía Vincentín. Y ayer la escuché a la diputada Vallejo y a la senadora Mendocina que promovieron esto, en parte, y no tienen la menor idea de lo que es el Grupo Vicentín, no tienen la menor idea de lo que hace el Grupo Vicentín. Quiero decir, esto de que Argentina tiene un porteñismo muy marcado, me parece un punto muy importante que vos remarcás, ¿no? Y ojalá, bueno, lo tomemos en cuenta para el futuro. Muchísimas gracias, te agradezco nuevamente. Ojalá el próximo encuentro sea en persona, en algún evento que hagamos en Madrid y que puedas hacerte un salto. Me parece un punto muy bueno. Otra vez, un placer que nos nuevamente. Ojalá el próximo encuentro en Madrid y que puedas hacerte un salto. Les agradezco la invitación, la cordialidad y el dinamismo. Me encantó la práctica esta de ida y vuelta. Mil gracias. Muchas gracias, un abrazo Andrés y gracias a todos por acompañarnos. Mañana les recuerdo, está con nosotros el secretario general de la OEA, el doctor Almagro. Gracias a todos, gracias Andrés. Muchas gracias, hasta luego a todos.